En este video te voy a enseñar, te voy a explicar ciertas características que tiene este libro de Explorar e Imaginar con mi libro de preescolar, es decir, el fungible, cosas que tal vez no sabías y que probablemente estén afectando el cómo lo estás trabajando, así que si te interesa vamos a empezar. Y bien, vamos a empezar con el nombre, que es una de las partes más importantes pero que se está dejando de lado en ciertas ocasiones que se da esta explicación, y es que es fungible. ¿Qué quiere decir fungible? Que se va desgastando con el uso. Y pues para comprender esta definición un poquito más a profundidad, pues no es nada como hacerlo con un ejemplo, así que aquí te tengo la lámina de mercado de letreros. Este es del libro de tercer grado y tenemos la parte de la ilustración y la parte de registro, que más adelante vamos a llegar a las partes o a las diferentes actividades que tiene este libro. Y por ejemplo, en el de mi puesto, si aquí los niños empiezan a dibujar los letreros, escribir demás para los artículos basándose en la de mercado de letreros, dependiendo de cómo lo haya dirigido la maestra, esto lo convierte en una actividad fungible, es decir, que la lámina de registro de mi puesto pues ya se habrá gastado una vez que se haya utilizado. Ahora, esto también va a variar dependiendo de cómo la maestra lleve a cabo esta actividad, ya que por ejemplo, en alguna ocasión donde vi que una maestra lo llevó a cabo, yo le sugería después que podría haber indicado, o sea, esto es un poquito más elaborado, que pudo haber puesto contact en la página de registro de mi puesto y que los alumnos recortaran o dibujaran en otra hoja blanca y que fueran pegando ahí sus letreros, sus artículos de mi puesto con algún Yures, con algún masking, etcétera, para que hicieran una actividad de compraventa un poquito más práctica. Es decir, si yo te vendo la pelota que tengo en mi puesto, despego la pelota, te la entrego a ti, recibo tu dinero, hacemos esa actividad de compraventa, y como tiene ese contact, pues aunque le pongamos con plumón de pizarrón, por ejemplo, se podrá borrar. Si lo pegamos con, como ya te había dicho, con algún masking, pues se puede seguir utilizando esta lámina, que dependiendo, como te digo, de cómo lo lleves a cabo, pues podrás utilizarla más veces o ya no, ¿ok? Esto, como te digo, dependerá de la docente, de la actividad, del uso que le quiera seguir dando, pero en conclusión a esto se refiere la característica de que sea fungible, ¿ok? Y ahora vamos a continuar con el propósito que tiene este material en específico, y es brindar experiencias que fomenten la otredad y el pensamiento crítico. Recordemos que la otredad también es el entendimiento con el otro, el contacto con el otro, con las personas, con el espacio. Es como tener esa relación entre lo que rodea al niño y que desarrolle un pensamiento crítico sobre él, ¿ok? Deconstruyendo la realidad, es decir, fragmentándola para poderla transformar, identificando sus problemáticas, los sucesos que acontecen en ella, cosas que se puedan mejorar, y con esto poder ir mejorando su realidad inmediata, ¿ok? Ya veremos más adelante que tiene otras características sobre esta parte de que es contextualizada, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Tenemos como punto número 1, como ya te dije, el propósito. Ahora tenemos las habilidades que desarrolla, que vienen en el libro de posibilidades de trabajo, por si quieres ahondar más en el tema. Ahí viene toda esta información que yo te estoy resumiendo de esta manera, y que desarrolla pues es la exploración, indagación, comparación, explicación, argumentación, interpretación y representación, ¿no? Ya cada una de estas habilidades pues también la conforman algunas ciertas actividades o acciones que van haciendo los niños. Por ejemplo, en la exploración, que utilicen materiales, que propongan hipótesis, por ejemplo. En la explicación, que hagan ideas completas, que utilicen palabras correctas al momento de hacerlo. Es decir, son habilidades que, como sabemos, se desarrollan con varias acciones que los alumnos deben ir desarrollando, ¿no? Pero para que no nos perdamos, esto es las habilidades que desarrolla. Ya tú le vas a dar el enfoque dependiendo del contenido, el campo, el PDA que vayas a trabajar, ¿no? Pero bueno, esto es en esencia lo que va a ir desarrollando este libro. Ahora, ¿qué contiene? Que era lo que yo te había dicho anteriormente, y contiene 3 cosas en especial. Contiene escenas didácticas, experiencias de indagación y espacios de registro, ¿ok? Como vimos al inicio, este tipo de información pues va a quedar un poquito más clara con ejemplos, así que también te los voy a ir mostrando por aquí. Vamos a ver cuáles son estos tipos de contenidos que tiene este libro, y vamos a empezar con las escenas didácticas. ¿Cuáles son estas escenas didácticas o qué necesitas tener tú para el momento de trabajarlas? Y lo primero que nos dice es que tenemos que ya tener preparadas nuestras preguntas detonadoras al momento de trabajar o alguna de ellas. Esto, como sabemos, tendría que venir desde la planeación, que permite explorar fuera de la lámina. O sea, como son cosas que el niño ya tiene contacto directo con ellas, pues pueden salirse del libro. Si estábamos viendo lo del mercado, como te habíamos mostrado en el primer ejemplo, pues pueden ver a qué más allá en los mercados que ellos conocen, conectarlo, es decir, con lo que tienen en su contexto directo, y que tenga una libertad de exploración. Es decir, si tú le quieres dar solamente un enfoque, pues tienes que dirigir a tus alumnos para que lleguen a él, porque si los limitas, pues tampoco tiene la finalidad completa este tipo de material o este contenido. Ahora vamos a hacerlo con un ejemplo, como te había dicho. ¿Y qué es una escena didáctica? Es, por ejemplo, el proceso de la leche. Esta es otra actividad que viene en el libro de tercer grado, y aquí puede ser una fuente de
detonadora para muchas cosas, ¿no? Desde cómo se industrializa los alimentos, cuál es el proceso específico de la leche, de dónde viene, podemos centrarnos en los animales, pero aquí ya deberías tú tener las preguntas detonadoras dependiendo del enfoque que le quieres dar a esta lámina, ¿ok? Como ves, aquí tenemos muchas imágenes las cuales podríamos nosotros centrarnos. En el ejemplo que te voy a estar platicando, vamos a centrarnos solo en la industrialización de los alimentos, ¿ok? Y de dónde es que vienen. Entonces aquí podríamos hacer preguntas detonadoras respecto a ese tema, ¿ok? Ahora, cuando les decimos que exploren fuera, podríamos centrarnos en la imagen central de en dónde han visto esto, qué tienen los envases de la leche, cuáles has visto en tu comunidad, tú ya sabías que eran tan lo mejor de la vaca, quién tiene vacas en su casa, si es que estás en una ubicación un poco más rural, etcétera, etcétera. Es decir, conectarlo con su realidad. Por ejemplo, en dónde la venden, qué tiendas conoces, has visto alguna camioneta que reparta esto, no sé, varias preguntas que también detone que explore ese contenido con su realidad, con fuera del salón de clases, ¿ok? Y que permita la libertad de exploración, como habíamos dicho. Aquí como a lo mejor algún niño dice que ese es un robot o que esa es la manera en cómo se obtiene la leche de la vaca. Aquí ya vas a obtener diferentes comentarios sobre esta lámina. Como te digo, tú tendrás que irlo centrando hacia la temática o hacia el enfoque que tú le quieras dar, ¿ok? Muy bien, ya vimos las escenas didácticas. Vamos a la siguiente, que es la experiencia de indagación. ¿Y qué tenemos que buscar con esta indagación? Pues que compartan lo explorado, lo que hayan descubierto, lo que hayan indagado, las fuentes de consulta que ellos hayan utilizado. Y para eso te voy a poner la misma lámina en el proceso de la leche. Aquí que podrían indagar, a lo mejor podrían indagar si la leche fabricada de esta manera es un alimento saludable o no saludable, porque es un alimento industrializado. A veces a los alumnos, la vez que yo vi que aplicaron esta actividad, pues decían que por venir de una fábrica ya no era un alimento saludable. Entonces pueden indagar al respecto de ello, sobre el proceso que se tiene que hacer para que la vaca produzca la leche, qué alimentación debe de llevar, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo, estas láminas dan mucho de qué hablar, así que no solo nos quedemos con lo que viene en la imagen, sino a lo mejor puede haber preguntas detonadoras para que se haga un proceso de indagación sobre el tema que tú estás trabajando, ¿ok? Y pues por último tenemos la lámina de registro, que es esta que tenemos de este lado. Y aquí tenemos que tener muy en claro es qué van a registrar. Todos van a registrar lo mismo y cómo lo van a compartir. Estos lo vamos a ver en el ejemplo, como te había dicho. Vamos a darle aquí. Y esta es la lámina de registro de la misma lámina didáctica que te enseñé del proceso de la leche. Aquí vienen los productos de mi comunidad. Aquí viene qué productos. Aquí viene cómo se elabora. Aquí dependiendo de la temática, repito, cuando yo lo vi estaban viendo también si los alimentos eran saludables o no saludables. Aquí podrían registrar solo alimentos saludables que vendan a lo mejor en su comunidad y que sepan cómo se elaboran, o que pongan de alimentos saludables y no saludables, el por qué, cómo se elabora, etcétera, ¿no? A lo mejor formamos dos equipos, un equipo va a registrar los saludables, al otro los no saludables, para que nos centremos en estas preguntas de qué van a registrar. Todos van a registrar lo mismo y cómo lo van a compartir. Si lo hiciéramos de que en dos equipos, podríamos incluso hacer a un debate de por qué eligieron ese alimento, cuáles características tiene el saludable del no saludable, etcétera. O sea, aquí las posibilidades son también muchísimas, son infinitas a la creatividad de cada docente, al enfoque que le quiera dar. Este es solamente un simple ejemplo de cómo tú puedes utilizar este tipo de materiales y reconociendo que las diferentes láminas, las diferentes páginas, pues les podemos dar este tipo de como de finalidades, tratando de desarrollar alguna de estas habilidades, ¿ok? Y si quieres conocer las principales claves para trabajar con todos los libros de texto que llegaron de preescolar, que son 3, te dejo por aquí este video donde te muestro esas características que tienen en su manera conjunta, es decir, de forma global. Todos los materiales van a compartir esas características que también deberías de saber para poderlos utilizar y sacarles el mayor provecho, así que te lo dejo por acá.